Buenos días. El tema con el que vamos a comenzar la charla hoy es comentarles un artículo que salió publicado meses atrás en el diario Clarín y donde se hace una encuesta a los jóvenes entre 18 y 34 años para detectar cuáles eran los criterios que a su juicio eran los más elegidos a la hora de buscar un trabajo o elegir una empresa. En el primer lugar figura algo que es un poco ya sabido, ¿no? El salario y los beneficios económicos es lo que busca un joven en primer lugar. En segundo lugar, la posibilidad de que exista un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. En tercer lugar, que esa empresa brinde un buen ambiente de trabajo. En cuarto lugar, que oferte una formación profesional. Y en quinto lugar, que sea una contratación fija, estable. Salvo el primero, que bueno, ya dijimos era algo un poco evidente, de los restantes cuatro criterios llama mucho la atención que el que está al tope es la posibilidad de que haya un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, por sobre los otros tres criterios de ambiente de trabajo, formación o forma de contratación. Es decir, que de esto se desprende que el tema de lograr ese equilibrio entre una vida personal, familiar y laboral es muy importante, tanto del punto de vista del que busca trabajo como desde el punto de vista también de las empresas, porque es un tema que día a día se está discutiendo mucho y que, como vamos a comentar ahora, tiene muchas implicancias, tanto positivas como pueden ser también negativas. Eh, Empecemos haciendo una clasificación y digamos que en la persona hay distintas vidas, o mejor dicho, la vida es una, distintas facetas, ¿sí? Hay distintas facetas dentro de la vida, que es una faceta laboral, una faceta familiar, una faceta personal. ¿Qué diferencia a cada una de estas facetas? En la faceta laboral, la actividad se desarrolla en un espacio público, ¿sí? Ahí es donde la persona realiza su trabajo, ya sea produciendo, generando bienes o prestando servicios, y recibe como contraprestación una remuneración. Todo esto se da en un espacio público. Mientras que la actividad familiar, en la actividad familiar prevalece las tareas domésticas, el cuidado, la educación, el cuidado de los padres, de los hijos, ¿sí? Es decir, que estamos ante un trabajo que no es económico, sino que es una tarea doméstica y que se da en un espacio doméstico, ¿sí? Un subgrupo es la actividad personal. En esta actividad personal, el individuo realiza una actividad, ya sea un deporte, un hobby, o desarrolla música, teatro, ¿sí? Un arte en especial, y lo hace en un espacio privado. Bien, cada una de estas facetas persigue un objetivo, ¿sí? La faceta laboral tendrá como objetivo una estabilidad laboral. La faceta familiar, la felicidad propia que debe reinar en toda familia. Ahora, si de las 24 horas, ¿sí?, que tiene el día, entre traslados y horas de laborales se van 10 horas, 11 horas o 12, están quedando 12 horas restantes para descansar, para las comidas, y ¿qué queda para el tiempo de la familia? Pocas veces, pocas horas. Entonces, hablar de balance es un poco una utopía, ¿sí? Es decir, balance hace referencia a dos platos que están compensados, equilibrados. Si la mayoría de las horas están en el trabajo, es un poco utópico hablar de que hay un balance en el tiempo, ¿sí? No se da jamás. Y si esto es difícil de alcanzar, diríamos entonces que mejor que hablar de balance es hablar de conciliación, ¿sí? Por eso la gestión actualmente de los recursos humanos habla de conciliación entre vida laboral, personal y familiar, ¿sí? Acá
Colateralmente entra un tema que no lo vamos a tratar hoy, pero sí es muy importante, y es la gestión del tiempo, ¿sí? A modo de ejemplo, diríamos que, por ejemplo, países como Alemania tiene un promedio de 35 horas laborales a la semana. Argentina está entre 45 y 50, y sin embargo la productividad es mayor en Alemania que en Argentina. Bueno, acá entran en juego muchas variables que, como dije, no vienen al caso analizar, pero la gestión del tiempo pasa a ser un tema fundamental. No siempre más horas de trabajo significa mejor trabajo. Ahora pasemos a describir cuáles son los efectos que tiene para una empresa este tema de la conciliación de vida laboral y personal, ¿sí? Podemos verlo como de dos aspectos, desde dos puntos de vista. Si lo vemos por el lado de los efectos, vamos a decir que hay un círculo virtuoso. O podemos verlo también del lado de los costos. ¿Cuál es el costo? El costo está en no conciliar. Una persona que traslada problemas familiares a su trabajo demuestra fatiga, demuestra cansancio, demuestra altos niveles de estrés o desatención, ¿sí? Y esto no solo se produce en grandes empresas, sino que puede ocurrir hasta en una pyme, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque vamos al caso de una gran empresa multinacional, ¿sí? Que trabaja en distintos países y que el directivo tiene que estar permanente conectado. Quizás cuando en la otra punta del mundo son las 10 de la mañana, acá es las 10, las 11 de la noche, y la persona tiene que estar enviando mails, es decir, quitándole tiempo a su familia. Ese es el caso de una gran empresa. Puede ser el caso también de una pyme, donde el jefe es totalmente absorbente, invadiendo los horarios de sus empleados, teniéndolos permanentes con indicaciones al teléfono un sábado, un domingo. Es decir, que es un fenómeno que se puede dar tanto en una gran empresa como en una pyme. Pero hablemoslo o comentémoslo desde un punto de vista positivo, ¿sí? ¿Cómo se genera este círculo virtuoso? Partamos de que la persona tiene un mejor grado de concentración. Al estar conciliada, al estar equilibrada, tiene un mejor grado de concentración, tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo, es decir, disminuyen las preocupaciones. Entonces el trabajo podríamos decir que fluye normalmente, lo que se traduce en una mejor productividad y eficiencia. Es decir, que estamos ante niveles de presión normales, ¿sí? Evitando situaciones de estrés, evitando esos desequilibrios, lo que genera una mejora en la autoestima de esa persona y una mejor salud en general. Consiguiendo estos niveles de rendimiento, obviamente que la lealtad hacia la empresa aumenta, o dicho en otras palabras, disminuye la rotación, disminuye el ausentismo. Es decir, que la sumatoria de estas tareas realizadas con este nivel de equilibrio producen o generan un enriquecimiento de la empresa, ¿sí? Es decir, que la conclusión sería, desde un punto de vista organizacional o colectivo, la empresa es competitiva. Desde un punto de vista personal, hay una mejora en la calidad del tiempo que esta persona le dedica al ámbito familiar y al ámbito laboral, ¿sí? A modo de ejemplo de lo que les comentaba recién, en otros países por ejemplo Francia, ya ha sancionado una ley que habla de la desconexión laboral, es decir, obliga, por ejemplo, a los directivos que desde las 18:15 hasta las 7 del día siguiente tengan bloqueados sus celulares para no recibir directivas de su empresa. Entonces, llega a tal punto esta situación que ya está tomando marcos legales en un encuadre legal en determinados países. Y por último, comentemos cuáles son las medidas que implementan las empresas para llevar a la práctica esta conciliación. En general, se habla de una flexibilización.
Pero aclaremos que existen distintos tipos de flexibilización. Podemos encontrar una flexibilización horaria, ¿sí? Es decir, que sean distintos los horarios de entrada y de salida de acuerdo a las situaciones particulares. Esto, si bien es muy ventajoso, es difícil de implementar. También otra flexibilización horaria se da con una semana laboral comprimida. Por ejemplo, las personas tienen mayores tareas de lunes a jueves, de manera de que el viernes tengan una reducción horaria. O otra situación se da con banco de horas, también del mismo tipo. Se van acumulando horas que después se pueden disponer en determinados días, o ampliando las vacaciones, o ocupándolas en otro momento. Pasemos al segundo tipo de flexibilización, que es la flexibilización en las relaciones laborales. Acá encontramos, por ejemplo, un trabajo a tiempo parcial, encontramos un trabajo compartido, cuando dos personas desarrollan una misma tarea con los mismos derechos y obligaciones. También la situación de los permisos laborales, permisos para estudio, permisos para cuidado de enfermos, o directamente días libres cuando ocurren alguna de las licencias tipificadas en la ley de contrato laboral. Por último, hay otra flexibilización, que es la flexibilización en el lugar de trabajo, y eso se da cuando hay teletrabajo, algo tan común y que hoy lo podemos estar viendo con la pandemia actual, ¿sí? Es algo que una vez que pase la pandemia es muy probable que muchas empresas que no lo hacían lo empiecen a hacer a este tipo de flexibilización en el lugar de trabajo. Por último, digamos que también hay otras prestaciones que tienen en cuenta las empresas y que hacen también o colaboran con este equilibrio o esta conciliación laboral. Por ejemplo, grandes empresas que tienen dentro de su fábrica, en algunos casos, por ejemplo, acá sea el caso de Frutos de Cuyo y otras empresas industriales que tienen guarderías, ¿sí? Tienen un lugar para atención médica, le brindan a sus empleados seguros de vida, seguros contra accidentes, ¿sí? Hay una asistencia sanitaria, tanto para el empleado como para sus familiares directos, ¿sí? Otro caso de ayuda o de medida puede ser el plan de pensiones, es decir, que se le brinde al empleado una futura jubilación por encima de lo que la ley establece. Y también cursos de inglés, cursos de aprendizajes o tickets o bonos para restaurar. Es decir, son todas medidas que lo que buscan es reforzar los servicios que le da la empresa para que esta persona logre darle a su grupo familiar una mejora en distintos aspectos. Entonces, como conclusión, diríamos que si bien arrancamos diciendo que el equilibrio laboral personal es una utopía, hablar de una conciliación sería lo más apropiado y obviamente deberá la empresa tener una política en este tema que parte del conocimiento de cuál es la realidad de sus empleados para, conociéndolos, poder implementar un programa a medida de la situación personal de cada empleado. Nos vemos en el próximo tema. Buen día.